Muchas gracias a Centrum por la invitación. Realmente a mí me encanta, me apasiona poder compartir experiencias y lo que uno vive en el día a día, ¿no? Gracias a todos los participantes que están hoy día acá. Y nada, la idea es poder conversar, poder compartir, poder dialogar con ustedes, ¿no? Y, y darles algunas, digamos, experiencias que uno vive y qué es lo que se vive actualmente en el mundo de la gestión de talento y cómo el tema de equidad de género ha ido este, escalando más en las organizaciones, y no porque sea un tema de moda, sino porque es un tema de que las sociedades, ¿no?, vienen exigiendo este cambio con respecto no solamente al tema de equidad de género, ¿no?, sino al tema de la diversidad, de la inclusión, de la equidad de género, ¿no? Son temas que cada vez más nuestras sociedades lo piden, y eso hace que las organizaciones tengamos un compromiso frente a esta situación que lamentablemente no hemos avanzado en la medida que uno quisiera, ¿no? Entonces, voy a compartirles un poco lo que se vive en gestión de talento actualmente, porque definitivamente la pandemia marcó un hito en la gestión de talento, en la gestión de recursos humanos. Definitivamente marcó un hito que nos ha hecho repensar, ¿no?, cuál es la gestión, cuál es nuestro rol, qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante. Estos 2 años de pandemia realmente nos han servido para pensar y para repensar qué es lo que está sucediendo en nuestras organizaciones y qué está sucediendo con la persona, con el ser humano, ¿no? Ha habido un proceso de transformación en las personas a raíz de esta pandemia que nos ha hecho replantear también la gestión de recursos humanos. Un poco cuál es la visión, ¿no? No es ninguna novedad que realmente la gestión de personas, la gestión de talento ha experimentado un cambio a una velocidad impresionante, ¿no? No solamente por la pandemia, porque ya veníamos en un cambio, pero la pandemia aceleró este cambio y ahora les voy a compartir un poco qué es lo que ha ido sucediendo. ¿Qué prácticas, no, se deben tomar en cuenta para rediseñar justamente la gestión de talento, para rediseñar la gestión de recursos humanos, ¿no? Y garantizar que la experiencia de nuestro colaborador, de las personas, realmente sea agradable dentro de las organizaciones? Y cómo seguimos impulsando este éxito de los negocios, la continuidad operativa. Seguramente que más de uno de ustedes ha visto, ¿no?, las complicaciones que hemos sufrido durante estos años, ¿no? Y justamente la gestión de talento, la gestión de personas, ha sido el copiloto para los gerentes generales, ha sido el copiloto para los negocios, para que realmente puedan subsistir ante esta situación. Entonces, dicho eso, ¿no?, ¿cuáles son, digamos, estos nuevos desafíos que tenemos? Yo creo que hay que tener claro cuáles son estos desafíos y cuáles son esos focos en el cual deberíamos trabajar. ¿Qué desafíos enfrentamos en la gestión de talento? Primero, la oportunidad que tienen los líderes, y ahí la responsabilidad de recursos humanos de acompañar a estos líderes, de construir estos super equipos, ¿no? De reconfigurar estos equipos, ¿no?, con un ingrediente muy importante que es la tecnología, ¿no? Estos años nos han llevado a repensar, ¿no?, la función del líder, la gestión de los líderes, ¿no?, y cómo la tecnología impacta en las personas. ¿Cuál es ese rol del líder ante una crisis? Hemos tenido que repensar nuestro rol, y ahí está donde recursos humanos ha tenido que tener la habilidad, ¿no?, y el desafío justamente de acompañar a estos líderes para manejar la crisis y después de la crisis, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué pasa con el tema de reskilling y upskilling? Que son palabras que las estamos escuchando permanentemente. Y lo que tenemos que es liberar el potencial de los colaboradores, ¿no? Nos enfrentamos ahora a un mundo muy competitivo donde el potencial de cada uno tenemos que ir liberándolo. Entonces tenemos que, digamos, procurar que las personas realmente generen valor en las organizaciones a través del desarrollo de reskilling y upskilling. La gestión del desempeño, un tema sumamente importante. Y que también
tenemos que repensarlo, porque nuestros equipos ahora son equipos ágiles, equipos descentralizados, equipos en remoto, ¿no? Y cómo generamos esa cultura de alto desempeño cuando de repente no nos vemos hace un mes, no nos hemos visto 2 años, ¿no? O ahora nos vamos a ver en forma híbrida, unos días sí, unos días no. Entonces, ¿cómo repensamos esa gestión del desempeño? Justamente buscando que estos equipos realmente sean de alto desempeño y de mucha confianza, ¿no? Entre el líder y los colaboradores. Gestionando las estrategias de la fuerza laboral. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas direcciones para el trabajo y para la fuerza laboral? Hay mucha expectativa dentro de las personas, de los colaboradores, cómo se van a manejar las fuerzas laborales, ¿no? Cómo se va a manejar esos equipos de trabajo. El trabajo remoto, algo que veíamos venir, pero que lo teníamos todavía en procesos de maduración, en unas empresas más, en otras empresas menos, ¿no? Donde hay colaboradores esenciales, ¿no? Hay empresas o giros de negocio donde la presencialidad es importante, y en el ejemplo que les voy a poner, yo trabajo en una corporación donde el 90% de nuestros colaboradores estuvieron en presencial desde el primer día de la pandemia, ¿no? Porque trabajamos con bienes de capital, maquinaria pesada, pero tenemos un grupo también, y hay diferentes tipos de negocios donde hay oficinas híbridas, donde tenemos que saber convivir con ese trabajo remoto y saber adecuarnos. Y que no es fácil, porque no es fácil tampoco trabajar dentro de nuestras casas, ¿no? Donde no tenemos, no, a ver, no todos tienen los mismos espacios para trabajar en una forma tranquila, ¿no? Y concentrados, pero por otro lado también tenemos el tema de las oficinas, ¿no? Los riesgos, ¿no? Que poco a poco los vamos venciendo de esta pandemia. Algo muy importante y que se convirtió en el centro, en el eje de la gestión de recursos humanos, en la gestión de talento, ¿no? Ese equilibrio vida-trabajo. Yo soy una convencida que cada vez más la persona va a ser el centro y el eje de las organizaciones. Siempre lo ha sido, pero ahora esta pandemia nos enseñó que la vida es muy importante. La confianza, la responsabilidad son realmente actitudes, competencias que nosotros tenemos que saber manejar. Y ese equilibrio de vida, trabajo, familia, trabajo, ¿no? Esa salud mental que tenemos que procurar dentro de nuestras organizaciones es sumamente importante. Y un tema que es el tema que también traigo hoy día, que es equidad de género, y que les dije al principio, no solamente es el tema de equidad, es el tema de diversidad e inclusión. Cada vez más las organizaciones tenemos que ser conscientes y responsables de que tenemos un rol importante en la sociedad. Y ese rol pasa por un tema de diversidad, inclusión y equidad. Es un tema sumamente importante. Cada vez más vemos que el tema de equidad de género cobra importancia, no solamente porque esté de moda o porque una empresa lo hace y yo también lo quiero hacer. Tiene que ser un tema de convicción. Es un tema de convicción que tenemos que trabajar. Yo les hablaba también de cuáles son esos focos, es decir, dónde debemos ponerlo el foco en la gestión de talento. El rol, ¿no?, de recursos humanos, el tema de liderazgo. Somos humanos y digitales. Ahora más adelante les voy a ir comentando a qué me refiero. Estas nuevas formas de trabajo que de la noche a la mañana hemos tenido que adoptar y adaptarnos, que eso es algo muy importante. Equidad, diversidad e inclusión, que lo vamos a ver al final. El tema cultura, la cultura de las organizaciones y los desafíos a los cuales nos enfrentamos en el día a día. Y por último, el tema de gestión del desempeño a distancia. Para mí son 6 focos en los cuales las organizaciones debemos trabajar, y los profesionales de recursos humanos, los profesionales de gestiones de talento debemos involucrarnos. Y genuinamente, no porque esté de moda, sino porque realmente creemos y estamos convencidos. Nosotros somos asesores, somos los copilotos en las organizaciones para que los líderes realmente den continuidad al negocio y tengamos, lógicamente, los resultados esperados. Cuando hablamos de el liderazgo, ¿no?, el rol de líder en las organizaciones, ¿a qué nos referimos este rol de recursos humanos en liderazgo?
Cada vez más tenemos que buscar esa eficiencia y flexibilidad. La rigidez en las organizaciones, yo creo que fue un tema del pasado. Cada vez más tenemos que adaptarnos y adaptarnos rápidamente. No podemos entrar en pensar o repensar mucho las cosas, pero también tenemos que ser eficientes. De hecho, porque los tiempos y la velocidad con que van los negocios y van los procesos dentro de las organizaciones nos llaman a ser mucho más eficientes y flexibles ante las situaciones. Buscar la empatía. Creo que digamos, esta pandemia nos ha demostrado el ser empáticos a la distancia, a través de una pantalla o en los momentos en que nos hemos podido reunir y en todo nuestro trabajo, en toda nuestra gestión, tenemos que buscar ser empáticos. No todos, digamos, la hemos pasado bien, ¿no? Ha habido situaciones muy difíciles. Y yo creo que ahí es donde justamente la gestión de talento tiene que reforzar a los líderes. Tenemos que liderar equipos ágiles y remotos. Ya no podemos tener a los equipos pegados prácticamente o en un contacto directo o viéndonos la cara todos los días. Tenemos que realmente acostumbrarnos a tener equipos que se manejen en forma ágil, que se manejen en una forma integrada, pero también en forma remota. Y eso es un proceso que realmente de transformación en el ser humano. Cuando hablamos de performance, ¿dónde está, no, justamente esa gestión del desempeño? ¿No? Que vamos a hablar más adelante, pero la performance de las personas, ¿no? ¿Cómo hacemos que las personas y el colaborador dé el 101%, que dé la milla extra? Y es justamente con una serie de condiciones que nosotros como líderes y en el rol de recursos humanos tenemos que dar. Recursos humanos ha demostrado que es un agente de cambio, que hemos podido superar, y algo que yo siempre he mencionado en los diferentes foros durante estos años es que nadie tenía el manual de la pandemia. Nadie en el mundo, ninguna organización, ninguna empresa, ninguna institución tenía el manual de cómo manejar una pandemia y cómo manejar al ser humano en una situación de crisis en la que hemos afrontado a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí recursos humanos realmente ha tenido ese rol de agente de cambio y de poder adaptar a las organizaciones a estas nuevas formas. Alinear justamente a nuestros equipos y a los colaboradores a los objetivos de la empresa. Yo creo que esos son, digamos, roles importantísimos en la gestión de recursos humanos y en los líderes de la organización. Y eso es una tarea que recursos humanos es responsable de acompañar a los líderes. Cuando hablamos que somos humanos y somos digitales, cada vez más el tema digital ha entrado a nuestras vidas, y no solamente nosotros como colaboradores, como personas que estamos en una organización, ha entrado en la vida de todos, de los niños, de los adolescentes, de la gente mayor, de la gente de la tercera edad, ¿no? Ahora tenemos colaboradores a distancia y con resultados en tiempo real. Y eso es lo que ha sucedido durante todos estos años, ¿no? Colaboradores que a la distancia, sin de repente pasar 2, 3 días sin vernos, ¿no? En un contacto virtual, ¿no? Pero hemos tenido los resultados en tiempo real. ¿Cómo nos adaptamos a la tecnología? Porque al final se convirtió en una necesidad. Y hemos logrado, y por eso la capacidad, ¿no? Y la gestión de recursos humanos tan importante de que todos se hayan adaptado a esta tecnología de un día para otro prácticamente. De un día para otro hemos tenido esa necesidad, esa conversión. La aceleración digital ya no es una marcha blanca, es un rol protagónico. El tema digital tiene que estar en la agenda de la gestión de talento, ¿no? Ya no es vamos a probar, vamos a hacer la marcha blanca, es un rol protagónico dentro de las organizaciones. Y recursos humanos es justamente ese agente de cambio que tiene que ser el protagonista y tiene que apoyar en esta nueva gestión. Y algo que es muy importante también, la data analytics, la data que maneja recursos humanos para la toma de decisiones
que impactan en la empresa. Yo soy una convencida de que toda la data que se maneja en recursos humanos, toda esa data, ese análisis, tiene que estar a servicio de la organización y principalmente de los líderes para que puedan tomar buenas decisiones. Eso es algo importantísimo. Cada vez más recursos humanos no puede ser el dueño de la información. Y ahí nosotros tenemos una tarea que seguramente en unas organizaciones más, en otras menos, pero cada vez más tenemos que poner a servicio de los líderes esta información, este análisis de la información para que puedan tomar buenas decisiones en respecto a la gestión de talento y al negocio en sí. Las nuevas formas de trabajo, ¿no? Colaboradores esenciales, oficinas híbridas. Lecciones aprendidas del teletrabajo post pandemia, creo que tenemos infinidad. Cada organización tiene muchas lecciones aprendidas. Nuevamente, la persona ha sido el centro. Cada empresa, en los distintos foros que converso, cada uno ha ido tomando sus decisiones de forma diferente con este tema del teletrabajo, pero hemos ido aprendiendo muchas lecciones. El ser humano es único. Cada ser humano piensa distinto y creo que ahí recursos humanos ha jugado un rol muy, muy importante. Tenemos que acelerar el tema digital, asegurar la continuidad de los negocios, ¿no? Y adaptarnos constantemente. Son tres cosas que tenemos que tener muy claro justamente en ese rol. Seguir manteniendo el balance entre la vida personal y el trabajo es una prioridad. No podemos, como se dice, perder el paso. Tenemos que mantener este balance de la vida, de la persona, de la familia, el trabajo. Es prioritario el trabajo, sí, pero no podemos perder el paso porque creo que tenemos muchas lecciones que hemos aprendido. ¿Casi todas las empresas pueden operar en forma remota? Sí, sí. Cada vez más se demuestra que se pueden operar en forma remota, pero también tenemos que ir de la mano con aquellas personas que no pueden ir en forma remota. Y tampoco podemos decir, tú sí puedes, tú tienes que ir a trabajar presencialmente, ¿no? Tenemos que hacer un balance también ahí, ¿no? Porque hay trabajos que son netamente operativos, ¿no? Y por eso ahí hay que entender y comprender también, ¿no? A estos segmentos dentro de nuestra población de empresa, porque qué sienten, qué piensan, ¿no? Y cómo también manejan su balance de vida. La aceleración tecnológica no es un lujo, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Y eso, como les digo, tiene que ser una agenda dentro de la gestión de talento. El teletrabajo definitivamente es un diferenciador clave en la marca empleador, ¿no? Cada vez más las organizaciones podemos contratar a gente de diferentes países, trabajar en forma remota, ¿no? Pero vamos a ver más adelante el tema cultural, ¿no? No podemos perder la esencia y la cultura de la organización. Entonces, ahí tenemos un gran reto. Ahí tenemos un gran reto. ¿Cómo hacemos que nuestra cultura tampoco pierda su esencia, ni nuestra cultura se vea una cultura muy lejana, ¿no? Con personas que de repente no están físicamente en nuestro país y van a estar en otros países, pero no podemos perder la esencia de cada organización, porque justamente el tema cultural, el tema propósito de la organización es algo fundamental y esencial justamente para el logro de resultados. Lo que les hablaba, el tema de cultura y desafíos, ¿no? El tema cultural realmente nos desafía, ¿no? Porque ¿cómo logramos esa pertenencia, ¿no? En un tema lejano, ¿no? En oficinas a distancia, en temas remotos, ¿no? ¿Cómo crear una cultura corporativa, ¿no? En forma remota? Y hace un momento les decía, ¿no? No podemos perder esa esencia. La cultura no se puede perder, no se puede desvanecer. No es un tema que puede pasar a un segundo plano, si es que queremos mantener el propósito de las organizaciones y queremos mantener vivas las esencias de las organizaciones y el logro de los resultados, ¿no? Hay que escoger herramientas comunicacionales que se adapten a nuestra cultura. Hay una saturación, por decir, de los mails, hay una saturación de los WhatsApp. ¿Cómo logramos también que nuestras comunicaciones realmente sean eficientes y realmente impacten e interesen a nuestro colaborador, ¿no?
seguir fomentando el trabajo en equipo, aunque sea virtual. Aunque sea virtual, no podemos perder ese trabajo en equipo, esa forma de relacionarnos como seres humanos y como personas dentro de las organizaciones, construyendo liderazgos compartidos, ¿no? Compartiendo este liderazgo. Eso no solamente es un rol de los líderes, ¿no? De primera o segunda línea de la organización, sino es de todos los que ejercen liderazgo dentro de las organizaciones, ¿no? Compartir ese liderazgo, ¿no? Y crear reglas iguales para todos, ¿no? Que nadie se sienta, ¿no? Que está en, como que son dos organizaciones. Uno tiene que crear una cultura donde las reglas no sean iguales para todos, que todos se sientan que realmente hay una cultura dentro de la organización, ¿no? Y que hay un sentido, un mismo sentido, un mismo propósito, algo que realmente nos une. Cada organización es diferente. No podemos hacer un copy-paste de lo que pasa en una organización o en otra, pero sí tenemos que ver estos temas culturales que muchas veces en algunas organizaciones como que, bueno, sí, ¿no? Pero el tema cultura, el tema comunicación, el tema liderazgo, son grandes desafíos que tenemos dentro de las organizaciones. El tema de gestión del desempeño, ¿no? Gestión del desempeño a la distancia, ¿no? Equipos ágiles, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Potenciar una cultura de alto desempeño. ¿Cómo logramos eso con todo lo que hemos vivido en estos años donde la confianza ha sido, como se dice, la columna vertebral para todos los líderes y los jefes, ¿no? ¿Cómo potenciamos ese desempeño en los colaboradores en forma remota, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones rápidamente? Eh, Creo que esta pandemia nos ha enseñado, y nos ha enseñado que hay que tomar decisiones rápidas. ¿Nos hemos podido equivocar? Sí, pero sí creo que nos ha hecho fomentar en nuestros equipos la toma de decisiones. Hemos estado a la distancia, no hemos podido cruzar una oficina o un pasillo, poder conversar, y eso nos ha hecho tomar decisiones con rapidez, cooperación entre todos. Y esto todo gira en torno a la gestión de desempeño, la tolerancia en los periodos de prueba con personas nuevas, cómo debemos ser tolerantes en situaciones que han sido adversas, el empoderamiento de los equipos. No todas las decisiones tienen que ser tomadas por el líder, por el jefe, por el supervisor. Tenemos que empoderar a nuestros equipos, porque eso lo vamos a ver reflejado justamente en los resultados de la organización y en la agilidad en la toma de decisiones cuando empoderamos a los equipos, ¿no? La adopción de la tecnología en lo cotidiano, la simpleza en hacer las cosas. De repente antes de la pandemia, por eso les decía, ¿no? Antes de la pandemia nosotros pensábamos y repensábamos algunas cosas porque teníamos la oportunidad de conversarlo rápidamente. Y yo, como les digo por experiencia, la pandemia a nosotros en la corporación en Ferricor nos hizo ser mucho más simple en nuestros procesos, porque no teníamos mucho tiempo para repensarlos. Nos equivocamos en algún momento y tuvimos que repensarlo nuevamente, pero la simpleza marcó la pauta. Y es por eso que vemos los resultados que hemos tenido a pesar de estas crisis. Compartir el conocimiento es algo importantísimo dentro de la gestión de desempeño. Cada vez más creo que tenemos un rol importante y una obligación prácticamente de compartir conocimiento. Ya no el conocimiento se puede quedar en uno tiene que ser generoso y compartir. Y por último, el foco en la innovación, desde lo más simple hasta lo más complejo. No podemos esperar que la innovación venga a tocarnos la puerta. Las organizaciones, unas han avanzado más rápido que otras, pero todas estamos en el mismo camino. Y hay algo que lo escuché en una charla, que era que una vez que te subes al avión de la innovación, de la transformación, ya no te puedes bajar. Y eso es algo que es bien importante fomentar dentro de nuestras organizaciones. Y ahora vamos a entrar a un tema que a mí me apasiona, me encanta, de verdad, que es el tema de la equidad, la diversidad y la inclusión. Cuando hablamos de estos temas, ¿no? Hay varias formas de verlo, varias formas de ver
la diversidad, la inclusión, ¿no? Cómo son los vínculos familiares y personales, ¿no? Es una forma de ver el estatus familiar, la generación, la pareja, los hábitos, los comportamientos. Los seres humanos nos movemos en un tema relacional diferente. Lo social, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos en la sociedad? Por el tema político, por el tema económico, por el tema social, el lenguaje, la educación, la clase social, el origen diverso, por la ocupación que hacemos, en qué trabajamos, cuál es nuestro rol. Todos ocupamos diferentes roles, trabajamos en diferentes sitios, tenemos diferentes experiencias, estamos en diferentes industrias, estatus, roles, funciones diferentes, ¿no? En lo cognitivo, ¿no? ¿Cómo son nuestros vínculos personales y cómo nos relacionamos? También son diferentes. ¿Cómo pensamos? Pensamos diferente, aprendemos diferente, nos relacionamos interpersonalmente diferente, nos comunicamos, unos somos introvertidos, otros somos extrovertidos, ¿no? Los valores, ¿en qué creemos? ¿Cómo nos sentimos? También, cada uno tiene una religión diferente, ¿no? Tenemos diferentes religiones, convicciones diferentes, actitudes, prácticas, culturas, ¿no? Y por el tema del físico, ¿cómo son y cómo nos ven? Diferentes edades, género, identidad de género, distintas razas, habilidades físicas y mentales diferentes, orientación sexual y apariencia diferente. Y acá he querido empezar un poco para ver el universo de la diversidad en la cual vivimos en este mundo. Y producto de esta diversidad nace todo este tema de equidad, de inclusión, de aceptar a la otra persona, ¿no? Como es, en las condiciones que tiene, y no hacer diferencia. Y entrando un poco al tema de equidad de género, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Qué son los sesgos inconscientes? ¿Ustedes han escuchado esa palabra de sesgos inconscientes? Bueno, ¿qué es un sesgo inconsciente? Es una elección aleatoria, no intencionada, sutil y totalmente inconsciente, que todos hacemos una y otra vez. Y les voy a poner algunos ejemplos de sesgos inconscientes, ¿no? A las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas, ¿no? Detrás de un hombre hay una gran mujer. Los hombres no lloran. Los hombres son más razón y las mujeres más emoción. La mujer al volante, peligro constante. Mujer que no molesta es hombre. Y por último, ¿no? Hay carreras para hombres y carreras para mujeres. De ahí nacen los sesgos inconscientes. Estos son algunos ejemplos, algunas frases que normalmente las usamos. Las usamos hombres y mujeres, de diferentes edades, diferentes razas. Y ahí empieza a verse el tema de equidad de género. ¿Por qué equidad de género? ¿Por qué hablamos de equidad de género actualmente? ¿Es igual de hablar de equidad y de igualdad? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de equidad de género, que no es una moda, ¿no? Y hay varias formas de ver el tema de equidad de género. Pero dentro de las organizaciones, ¿qué queremos hacer? Y no solamente en las organizaciones, porque lo que hagamos en nuestra organización con respecto a la equidad de género, con respecto a la mujer, ¿no? Va a repercutir en nuestra sociedad, empezando por las familias. Yo vengo de una corporación, estoy en una corporación donde es una corporación masculina. El 85% son hombres. El 15% somos mujeres en toda la corporación. Somos 16 empresas. Entonces somos una organización masculina. Y lo que nosotros podemos trabajar en temas de equidad, no lo hacemos solamente por ese 15%, lo hacemos por las familias,
Y por ese 85% de varones que tienen que trabajar sobre la equidad de género en sus hogares, y eso repercute en la sociedad. Bueno, un poco algunos cuestionamientos, ¿no?, que nos hacemos, ¿no? ¿Has sentido que no valoran tu trabajo, ignoran tus opiniones, cómo te sientes? Muchas veces, ¿no?, la mujer se siente descalificada, humillada, amenazada, ¿no? Por los compañeros, por no aceptar muchas veces, ¿no?, acercamientos, o te hacen sentir inferior, inútil, ofendida, algún comentario sexista, ¿no? Muchas veces el miedo, la presión, ¿no?, ante algunas miradas, ¿no? Son situaciones que van sucediendo en el día a día, ¿no? Controlar tu forma de vestir, tus gustos, ¿no?, tus conversaciones, tus tiempos, o hacer sentir a la mujer, ¿no?, culpable para justificar algunos comportamientos de otras personas, o hacernos sentir inseguras, ¿no?, tocando o rozando alguna parte del cuerpo, o alguna agresión física, verbal que se haya sufrido. Son situaciones que se dan en el día a día, ¿no? Y no está lejano, eso no es algo que lo vemos en la película o que nos lo cuentan. Estas situaciones que les comparto son situaciones que se viven en el día a día, en muchas organizaciones y en nuestra sociedad, ¿no? Y ahí es donde nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos nosotros, ¿por qué la equidad y la diversidad como prioridad en el negocio? ¿Por qué tenemos que asumir esa responsabilidad y ese rol? ¿Por qué es importante? No solamente porque queremos tener más mujeres en la organización, sino porque es un tema de responsabilidad y de sociedad, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias globales, ¿no?, dentro, digamos, que están pasando en el mundo, que cambian el entorno y las prioridades del negocio? Justamente cuando hablamos de diversidad y equidad, vemos mercados emergentes, clases medias que van en crecimiento, diversidad en los consumidores, ¿no? Por demografía, por actitudes, más empoderados, con más opciones de elegir, ¿no? Espera más personalización de los productos y servicios, justamente cuando hablamos de diversidad e inclusión y equidad, ¿no? Diversidad de ideas en la tecnología, en la hiperconectividad, y diversidad en el talento, perfiles de edad, educación, flujos migratorios, balance de vida. Justamente estas tendencias en temas de diversidad y equidad hacen que los negocios cambien. Y no es que estén, como les digo, de moda, sino que realmente tienen un impacto muy bueno. Yo cuando vemos en una mesa donde hay equidad, cuando damos oportunidad a hombres y mujeres de la misma manera, y no porque sea mujer, sino porque realmente la mujer tiene la capacidad, y cada vez más se demuestra, ¿no? La diversidad y la equidad impactan en el negocio. El 70% son más propensos a crecer debido a la mayor probabilidad de capturar nuevos mercados. Y esto está comprobado, estos datos no es que me los he inventado. El 75% más rápida en el time to market, 75% mayor probabilidad de convertir ideas en iniciativas productivas cuando tenemos organizaciones diversas y equitativas, donde se manejan estos temas. Son 35% mucho más rentables las organizaciones que manejan con madurez y responsabilidad estos temas. 83% más innovadoras cuando tienen en sus equipos temas de género, tienen equidad, tienen inclusión, ¿no? 60% de empleados se han quedado en las organizaciones, se quedan en las organizaciones cuando ven que es justa e inclusiva, ¿no? Más innovación en organizaciones con diversidad generan el 38%, perdón, de ingresos fruto de productos y servicios innovadores. Como les digo, esto no es un invento, eso es una realidad en las organizaciones. El crecimiento, la innovación y la diversidad e inclusión. Un gran objetivo que es generar crecimiento.
Para crecer necesitamos diferenciarnos. ¿Y cómo nos vamos a diferenciar si seguimos siendo los mismos? ¿No? Para diferenciarnos necesitamos innovar. Para innovar necesitamos diversidad. Y para lograr la diversidad necesitamos la inclusión. Y necesitamos trabajar liderazgos inclusivos. Y cuando hablo de liderazgos inclusivos, hablo no solamente de inclusión, sino de diversidad y equidad. Es una cadena, es algo que va relacionado uno con otro. ¿Queremos innovar? Sí, pero tenemos que tener esa apertura a ser diversos y a incluir en nuestras organizaciones esta diversidad. Si no, no hay forma que avancemos. Nos vamos a quedar seguramente en organizaciones obsoletas. Y un tema que es muy importante, ¿no? Es ese liderazgo inclusivo. Tenemos que fomentar líderes inclusivos. No podemos decir que los líderes manejen estos temas si es que la gestión de recursos humanos también no es firme y sólida, ¿no? Y contundente en generar líderes inclusivos que acepten esta diversidad, esta inclusión, esta equidad de género. Porque lamentablemente tenemos en el Perú y en muchos países de Latinoamérica todavía mucho machismo, y ese machismo realmente es desgastante en las organizaciones. Te pueden decir sí, no hay problema, acepto, pero no es así. Por eso el rol de recursos humanos tiene que ser muy sólido. Las premisas con las cuales uno tiene que trabajar el tema de equidad, inclusión, tienen que ser muy sólidos. Tiene que ser realmente porque estamos convencidos de que nuestra organización va a trabajar en estos temas. No solamente en la organización, sino va a reflejarse en las familias y en nuestra sociedad. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas leyes. Sí, efectivamente, tenemos infinidad de leyes. Infinidad. Tenemos Ministerio de la Mujer, Inclusión, ¿no? Tenemos el Ministerio de Trabajo, tenemos una infinidad de reconocimientos y concursos en el cual se participa permanentemente. Pero tiene que ser algo genuino dentro de las organizaciones. Porque no podemos generar una expectativa cuando sabemos que culturalmente nuestra organización no está preparada. Porque eso sí es nefasto. Y se los digo por experiencia. Uno tiene que ser consistente en lo que dice y en lo que hace. Y cuando aceptamos nosotros el tema de equidad, ¿no? Les he traído los puntos, digamos, más importantes, ¿no? Esos sesgos inconscientes, que es por donde tenemos que empezar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que generar en las organizaciones? No podemos permitir, ¿no? Que comentarios sexistas, no podemos permitir comentarios que disminuyan a la mujer dentro de las organizaciones. Es un trabajo de largo aliento y es un trabajo cultural y es un trabajo de sensibilización, de largo aliento en todos los temas que trabajemos de identidad. Y tiene que ser sostenible en el tiempo. No podemos abandonarlo, porque una vez que nos hemos embarcado en este tema y nos hemos comprometido, tenemos que ser sólidos y tenemos que hacerlo sostenible en el tiempo. La gestión de recursos humanos es muy importante, ¿no? Y siempre lo ha sido. Pero ahora manejamos temas tan sensibles en nuestras organizaciones, ¿no? Que tenemos que ser consistentes. Y si nos embarcamos en estos temas, si decidimos ingresar, ¿no? Y aceptar estos temas dentro de nuestras organizaciones, tenemos que ser muy sólidos, ¿no? Y muy consistentes. ¿Cuáles son esos rasgos de los líderes inclusivos con los cuales tenemos que trabajar para trabajar el tema de equidad? Líderes que desafían el status quo, que tienen el coraje realmente de aceptar y de que ellos sean el ejemplo. Compromiso con la inclusión y la diversidad, con sus valores personales. Acá no se trata de crear nuevas formas,
¿no? Acá hay un compromiso de todas las organizaciones y de los líderes principalmente. Reconocer el sesgo que uno tiene, ¿no? Se autorregula y se trabaja con esos estereotipos, pero uno tiene que reconocer cuando uno tiene un sesgo, ¿no? Un líder inclusivo tiene que tener esa curiosidad, lidiar con lo desconocido, experimentar nuevas cosas, aunque al principio no les guste. Trabajar ese tema intercultural, ¿no? Reconoce cuáles son los privilegios, ¿no? Y cómo se adaptan a otras culturas. Y tenemos que ser colaborativos, ¿no? Colaborativos desde el momento en que empoderamos al equipo y creamos las condiciones para que todos puedan opinar y todos sumemos en las organizaciones. Creo que ahora, más que nunca, no solamente necesitamos líderes inclusivos, sino líderes que trasciendan. Y para la única manera de trascender es cuando realmente creemos y estamos convencidos de que vamos a apoyar a una sociedad diferente, a un país diferente. Finalmente, algunos retos, ¿no?, que conllevan a esta configuración del trabajo, que requerirá las nuevas formas de trabajo y que ya lo estamos haciendo, ¿no? El nuevo mindset, ¿no? Cómo lograr, ¿no?, mejorar nuestros resultados con esa nueva forma de pensar, desarrollar equipos, colocar en el centro de cómo se hace el trabajo, ¿no?, para impulsar la innovación y la transformación, cultivar y capitalizar el potencial de los trabajadores con un nuevo modelo de competencia, ¿no? Los modelos de competencias en las organizaciones se van a ir transformando y vamos buscando talentos híbridos, talentos que manejen las habilidades blandas y las habilidades técnicas de la misma manera. No solamente decimos, ah, no, esa persona es muy técnica, no. Ahora tenemos que manejar talentos híbridos. Liderazgo es vital para la dirección y la viabilización de la transformación. Líderes inclusivos, líderes que transformen. El liderazgo más humano, más abierto, capaz de gestionar equipos diversos, ¿no?, de diferentes ángulos, con compromiso. Y una mayor generación de eficiencias, ¿no? Reducción de la parte operativa, generar un equipo de recursos humanos con foco en el crecimiento y en la continuidad del negocio. Creo que estos son los principales retos o conclusiones a las cuales he abordado a lo largo de estos años, ¿no?, y que hoy día he querido compartir con ustedes. El tema de equidad, diversidad es muy extenso, podríamos hablar y conversar horas sobre estos temas, pero es muy importante. Y es muy importante que esté en la agenda prioritariamente de recursos humanos y de gestión de talento. Porque si no lo tenemos en nuestra agenda, va a ser un poco difícil que los líderes también lo tengan en su agenda y sea prioritario. Y no es un discurso, no es una moda, es una realidad en la cual tenemos que estar comprometidos. Gracias.